Bueno, primero que todo, muy buenos días, buenos días a la comunidad. Bueno, tenemos nuestro nuevo ejemplar de nombre Atlas, la cual ella llegó a la unidad para hacer labores preventivas, labores también educativas, labores de roce con la comunidad pública, y en la funcionalidad más importante es la prevención. Y eso nace de un control de identidad efectivo y está capacitada lícitamente para buscar todo lo que es la infracción a la ley 20.000. Ya, capitán, ahora sí nos puede mostrar un poco cómo va a trabajar Atlas acá en Rapa Nui. Perfecto, aquí la Atlas vamos a hacer un ejercicio netamente porque es una perrita que está acá, entrenada para detección de droga y estupefaciente, así que ella va a ingresar a la unidad policial, vamos a simular que hay una persona que tiene sustancia ilícita en el lugar y ella lo va a poder detectar a través de un SEO que nosotros tenemos previamente detectado a través de los instructores de adiestramiento canino de la unidad. ¿Qué tipo de droga puede detectar Atlas? Bueno, nuestro ejemplar canino está entrenada para detectar tanto marihuana, cocaína, éxtasis y otras sustancias obviamente que ilícita conforme a la ley 20.000. Ella lo detecta de forma inmediata a través del olfato y el ejercicio que estamos haciendo es un premio que es referente a la detección obviamente de esta infracción. Así que damos la bienvenida a nuestra nueva CAN de nombre Atlas.